Hey todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este discipulado de todos los lunes para seguir creciendo en el conocimiento de la gracia, en el conocimiento del Señor. Gracias por dedicar este tiempo, por apartar este tiempo para planear, visionar, para traer toda la información necesaria para continuar este trabajo al que Dios nos ha llamado. ¿Ok? ¿Les parece si oramos? Padre, te damos muchas gracias. Gracias por traernos esta tarde de nuevo, Señor, para oír tu palabra. Deseamos continuar creciendo. Deseamos seguir siendo fortalecidos en la fe y en la esperanza que hay en Cristo Jesús. Que hoy tu palabra pueda fluir, pueda correr rápidamente por cada una de las iglesias y que tu Espíritu Santo sea haciendo milagros, sanidades, liberaciones mientras estamos allí predicando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay un tema muy importante que hemos venido trabajando estos días, una temática nueva que vamos a empezar a trabajar y es acerca de la madurez. Es urgente que podamos tener un liderazgo maduro, ¿ok? Es necesario que cada una de las multisedes cuente con líderes que estén en un nivel de madurez, en un nivel de madurez que trae libertad y prosperidad. En muchas ocasiones los siervos de Dios no pueden acceder a todos los beneficios que hay en Cristo Jesús, y es por la falta de madurez, ¿ok? Madurez tiene que ver con mantener el centro. Madurez tiene que ver con esa cualidad en el espíritu que le permite a la persona disfrutar y fluir en todas las cosas que Dios tiene planeado para sus hijos y para su pueblo. Cuando una persona cuando una persona tiene problemas en alguna área de su vida, lo que en realidad está sucediendo es que tiene problemas de madurez, de falta de madurez. Está inmaduro en el conocimiento para el manejo de estas situaciones. Por lo general, los problemas financieros vienen por falta de madurez en los conceptos de administración, los conceptos de cómo hacer recursos, de cómo generar recursos. Cuando la gente sufre también por afectos, por emociones, en sus relaciones, por lo general es por inmadurez. Por eso Proverbios 1 le dice a todo el creyente joven, le dice, dejen la simpleza, vengan y adquieran sabiduría, porque la sabiduría clama en las esquinas. Listo, salgan de la simpleza y adquieran sabiduría. Vengan a la madurez. Amén. Quiero ir cerrando esta primera parte diciéndote que el deseo de Dios es que alcances madurez, que alcancemos madurez como creyentes. Bueno, ya basta de que salgamos en un momento determinado de ese estado de infancia, de niñez, escuche, que es meramente emocional, y pasemos a un nivel de madurez como líderes, como pastores, de madurez en el espíritu. ¿Ok? Quiero leerles un pasaje que está en Efesios. Usted lo puede buscar, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y puede ser el versículo 14, sí, el versículo 14, que dice así: entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado para otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejamos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, así
y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando una persona se convierte, por lo general, casi siempre, en un 99%, las personas llegamos del mundo sufriendo mucho, muy golpeados por el enemigo, muy golpeados por las cosas de esta vida, ¿ok? Y cuando nos traen a la mente, o nos trae a la mente la idea de llegar a una iglesia, lo primero que nosotros pensamos es que habrá descanso, ¿ok? Que habrá descanso para el alma. Y así es todo nuevo creyente. Le toca muy duro en la vida. Viene sufriendo demasiado por XY circunstancia. Sufre demasiado por las cosas de esta vida, por las cosas de este mundo. Así que cuando lo invitan por primera vez a la iglesia, lo primero que viene a su mente es descanso. Y efectivamente eso es lo primero que recibe un nuevo creyente, descanso. Empieza a disfrutar del mensaje. Y no importa del nivel de predicación que esté oyendo, escuche, hay descanso en la vida del creyente. El Espíritu Santo viene a fortalecerlo, viene a consolarlo, fortalecerlo y a llevarse sus cargas. Y por eso es que el nuevo creyente es la persona que más invita. Por lo general, las personas que llevan bastante tiempo en la iglesia poco invitan a otros a la iglesia, pero el nuevo creyente está gozando de un estado de libertad, de un estado de paz, de un estado de gozo tan profundo que no hace otra cosa sino invitar, y hacen así como la mujer samaritana, ¿no? Esa mujer samaritana que corrió y le decía a todo el pueblo, le decía a todo el mundo, le decía, hay alguien allá que ha dicho todo lo que yo he hecho, que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Es un profeta, o es posible que sea el Mesías. Y todo un pueblo salió corriendo a buscar a Jesús. Ese es el poder que hay en un nuevo creyente, que ha sido impactado por el mensaje de la palabra de Dios y que ha encontrado en la comunión con el Espíritu Santo, en su encuentro con Jesús, ha podido encontrar descanso para su alma. Ahora, ese descanso del alma, escúcheme bien, empieza a extinguirse poco a poco, entre otras cosas, escuche esto, entre otras cosas, porque empieza a convertirse en parte, o termina inmiscuido, termina en medio de una guerra, una tensión y una guerra que hay en medio de las iglesias. Rápidamente, con el paso de las semanas, se da cuenta el nuevo creyente que hay una fuerte división dentro de la iglesia cristiana, dentro de su iglesia, dentro de la congregación. ¿Listo? Luego identifica que hay una división entre congregaciones y denominaciones. Amén. Y luego se termina dando cuenta que toda la iglesia en el mundo está dividida, lamentablemente. Bueno, y esto empieza a generar una crisis por lo siguiente. Escúcheme bien. Ojo, líderes, con esto. Porque esa división empieza también a generarse en su interior. ¿De qué manera? Escuche. ¿De qué manera? Porque las iglesias están tan sectadas. ¿Qué quiere decir esto? Que le han enseñado al creyente con el paso de los meses, le enseñan que solo allí, que aunque todos son cuerpo de Cristo, que solo allí hay verdad. Y como es consciente de una pelea que hay alrededor de todas las iglesias, escucha, o en medio de todas las iglesias, él por esas cosas de los medios empieza a escuchar mensajes, ya no solo de su iglesia, sino mensajes
a través de las redes, a través de los medios, a través de invitaciones de amigos cristianos, de otras iglesias, de familiares cristianos de otras iglesias, y empieza por momentos a sentir que a través de ellos también le habla. Dios también le habla. Pero luego regresa a su iglesia y su pastor, su pastora o sus líderes le empiezan a enseñar que no está bien, que tenga cuidado, y empiezan a meter un sentido, queriendo cuidar a la oveja, empiezan a meterle una contaminación, un tipo de levadura que pone a sufrir al creyente. Porque eso que experimentó entonces, en el inicio, en su iglesia, después dentro de su iglesia ya no lo siente tan fuerte. Pero cuando escucha gente de otras iglesias, empieza a sentir paz. Ahora escuche. Esto hace sufrir al nuevo creyente. Y al hacerlo sufrir, lo divide. ¿Ok? Lo divide. Ahora, muchas veces estos creyentes, al ver esa división, dejan de creer en las iglesias, dejan de entusiasmarse con el congregarse y empiezan a saltar de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, buscando en cuál de ellas vuelve a sentir ese primer amor, vuelve a sentir esa primera ilusión y emoción que hubo cuando se congregó por primera vez. En otras ocasiones deciden apartarse totalmente de todo lo que tenga que ver con iglesia y solamente se vuelven creyentes o ovejitas que asisten a determinadas iglesias cada vez que hay eventos, cada vez que se dan eventos espirituales diferentes, como invitados, conciertos, etc. Bueno, cambios de local, eso es lo que acabamos de vivir acá en la ciudad de Pasto. Así es. Bueno, y finalmente el creyente empieza a dividirse. Y traigo a recuento algo que me enseñó mi mamá, me enseñó hace poco, diciéndome: los hijos, recuerda esto, hijo mío, los hijos nunca se pierden por fuera, los hijos se pierden en la casa. Es en la casa que se pierden los hijos, cuando los padres se descuidan o no saben ser padres. Bueno, va la primera premisa, ¿ok? Voy a soltar el primer mensaje, que es premisa en este momento. Escuche. Donde está el Espíritu, no hay división. Todo lugar en donde el Espíritu Santo se esté manifestando, su primera manifestación es unidad, no división. ¿Cuántos me están entendiendo? Todo lugar en donde se invoque la presencia del Espíritu Santo será un lugar en donde se empieza a generar unidad, no división. La división no es del Espíritu Santo, no es una manifestación, no es un fruto, no es una herramienta del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo en un lugar jamás producirá, jamás, repitan allá en sus iglesias conmigo, jamás producirá división. La unción y la presencia del Espíritu Santo en un lugar produce unidad. Unidad. Unidad aquí adentro. Unidad en tu casa. Unidad en la pareja. Unidad, escuche, unidad en la familia y en la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? Mire lo que dice el versículo 3 de Efesios 4. Dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa en un futuro. ¿Cuántos entienden esto? Todo lugar. Así que, es más, cuando usted logra identificar bastante división en un lugar, es porque hay carencia de llenura. El Espíritu Santo ya ha sido derramado sobre la faz de la tierra y sobre toda carne. ¿Listo? El creyente, desde el momento en que recibe a Jesucristo y pone su confianza en Jesucristo como único Señor y Salvador, es sellado con el Espíritu Santo. Su espíritu y el Espíritu se vuelven uno solo. Bueno,
Y es cierto que nosotros predicamos que Dios no está enojado. Tú no verás al Espíritu Santo enojado dentro de ti. Pero sí hay un estado en el que puede vivir el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es? La tristeza del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo dentro de ti, pero triste. Y esto por lo general se da cuando hay división. Todo lugar en donde el Espíritu Santo ha sido contristado, escuche, se empieza también a manifestar la división. Bueno, yo reprendo la división allí. Por eso, entre otras cosas, cuando un hombre de Dios está lleno del Espíritu Santo, su casa no se divide. Amén. Su iglesia no se divide. Sus líderes no aceptan división. Todo líder que acepte la división es un líder que le falta llenura, que puede tener mucho activismo, que puede tener mucho movimiento, puede tener mucha lectura, mucha oración. Escuche, pero tiene poca llenura del Espíritu. Cuando un siervo de Dios es lleno del Espíritu Santo, no cede a la división, no cede a la tentación de la división. Escuche. El deseo, segunda premisa, segundo punto mejor, así se oye mejor. Segundo punto. Entonces, el primero, donde hay llenura del Espíritu Santo, no se cede a la tentación de la división. No. Ningún hombre lleno del Espíritu Santo se divide. Ningún hogar lleno, donde hay llenura del Espíritu Santo se divide. No, y no así sea un santo allí. No lo acepto. El Espíritu Santo no se divide. Bueno, un solo Espíritu, una sola fe, una sola palabra. Palabra de fe. ¿Ok? Segundo punto que quiero hablarles hoy. Líderes, ¿listos para recibir esto? Escúcheme. Versículo 14. El deseo del Padre es que sus siervos, sus hijos y sus siervos maduren. Y una manifestación, escuche, de la madurez al resto. Esto es por lo que usted vino, esta es la revelación. Es que, 2 puntos, todo lugar en donde a usted o a un creyente maduro le toque oír una predicación, será el lugar de donde puede sacar el mensaje de la gracia. Cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo y va alcanzando madurez, no le importa donde escuche la predicación, porque donde lo pongan, logra identificar, logra sacar de allí, de en medio de todo lo que se hace o se dice en ese lugar, el mensaje de la gracia. Por eso es que aquí les exhorta a la iglesia de los Éfesos. ¿Listo? ¿Qué les dice? Es que ya no es tiempo de seguir siendo niños, de estarse emocionando por un mensaje, por otro. No. La persona madura es madura en su doctrina e identifica con claridad el mensaje de la gracia. Y bien porque se congrega en un solo lugar, y bien porque sirve en un lugar, porque echa raíces, porque en ese lugar Dios sabe que Dios le ha puesto a trabajar. Pero escuche esto, pero donde lo pongan, ha aprendido este creyente maduro a oír y logra abstraer, logra sacar el mensaje de la gracia en medio de esa predicación. No importa en qué misa, no importa en qué culto, no importa en qué iglesia le toque en algún momento oír la palabra de Dios, pero justo allí su madurez le permite oír con claridad el único mensaje que Jesús vino a predicar aquí. Es el mensaje de la gracia.
ese mensaje, escuche esto, ese mensaje que habla acerca de aquella obediencia que fue perfecta, única obediencia, único hombre que logró obedecer perfectamente todos los mandamientos de la ley de Dios, que es Jesús de Nazaret. Y por causa de nuestra fe en Él, nos volvemos igual a Él, merecedores de todo lo que Cristo merece, pero ahora eso es para nosotros también. Les conté acá en la iglesia también en Pasto. Oye, a nosotros nos había enseñado que pasar por una misa era peligroso a los evangélicos, que podías perder la unción, que podías perder la salvación, que cosas difíciles y horribles proféticamente te podían pasar. Yo no voy a juzgar eso, pero yo creo que era un estado de madurez, de inmadurez de la iglesia. El año pasado tuve que asistir a un velorio de un familiar y a la misa. Mire, y quería ver si este versículo es cierto. Quería ver si mi espíritu podía entresacar la gracia de la misa y del sermón. Y créanme, ha pasado un año y no puedo olvidar las palabras de ese sacerdote hablando acerca de que la gracia de Dios tiene muchas formas para manifestarse. Y que ese hombre que estábamos sepultando seguramente fue sostenido por un familiar que aparentemente era un brazo de carne, pero realmente era el brazo de la gracia de Dios, sosteniéndolo hasta el último día de sus vidas. La persona madura no pelea por iglesias. La persona madura no pelea por favoritismos entre pastores. Ama y honra a sus pastores. Pero donde lo pongan, sermón que le pongan, lugar donde lo pongan, sabe sacarle el mensaje de la gracia. Sabe oírlo. Y pueda que todos los demás en ese lugar oigan otra cosa, pero el creyente maduro logró sacar de todo ese discurso la pulpa, el mensaje de la gracia. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces ya no seremos inmaduros como niños y no seremos arrastrados de un lado para otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Mira, usted le pueden estar predicando acerca de la luna y del sol, y allí, mire, eso ya no lo mueve usted. No porque usted lo juzgue o lo condene, no, sino porque su madurez en el espíritu le permite sacarle gracia a lo que está oyendo. Usted no sabe cuánta paz ha traído este mensaje a los diferentes siervos que han oído. Un creyente maduro ya no se distrae por lo que se hace en una iglesia. ¿Se han dado cuenta que la pelea es que algunos se visten así, asá, adoran así, color de paredes, forma, no me gusta, sí me gusta, oran poco, ayunan poco, en fin? Eso es de inmaduros, porque el creyente maduro está absolutamente claro que en el lugar en donde lo pongan, allí, preciso, puede oír, recibir, sacar un mensaje de gracia. Amén. ¿Les parece si oramos todos? Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por dejarnos recibir hoy tu palabra. Permite que tus siervos, permite que tus siervas, que cada uno de los siervos que están oyendo esta predicación puedan ser ministrados, puedan oír el buen mensaje de salvación, que tu palabra o que esta palabra lleve abundante fruto en cada uno de tus hijos. Los bendigo con buena bendición y declaro que la bendición que estoy enviando trabaja por ellos y los hace descansar. Los bendigo así en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, que puedan seguir creciendo y continúen también con sus actividades. Mil bendiciones.